Bueno, hoy vamos a entrevistar a mi querida y respetada Natalia Aruguete, docente de Quilmes e investigadora del CONICET, sobre su libro El poder de la agenda, que es un libro que ya tiene sus años, pero que a mí me resulta todavía de interés para seguir leyéndolo, seguir compartiéndolo y seguir discutiéndolo. Ella ya está en otra etapa, que publicó un par de libros sobre tema de redes, y efectos de las redes con Alberto Calvo, pero esto me interesa que volvamos, a este librito, que es un libro interesante. Lo primero que te pregunto, Natalia, te saludo, ¿cómo te va? ¿Cómo te Este, va? ¿Cómo llegaste a este libro? ¿En qué recorrido? Bueno, este libro surge a partir de que esta teoría en particular formó parte de mi marco teórico. No fue excluyente esta teoría, pero fue parte importante. En realidad yo tenía más ganas de escribir sobre la teoría del framing, pero había escrito sobre el framing en Argentina y había más trabajo sobre framing en la región, y había muy poca sistematización de lo que se había hecho en el recorrido desde que se inicia esta teoría en el año 1968 hasta la actualidad, pensando también en el nuevo ecosistema comunicacional. Entonces fue casi pensado como un servicio público de sistematización de una literatura que para los y las argentinas, e incluso para colegas de la región, era casi inalcanzable, no solamente porque un 90% de la literatura de experticia y de trabajo empírico profundo estaba escrita en inglés, lo cual ya implicaba un obstáculo, sino además porque el acceso a esos artículos era muy oneroso, no solamente era pago, sino que además era en dólares, lo cual era muy dificultoso para nosotros. Entonces, en alguna medida tenía que ver con facilitar a los y las colegas una sistematización de lo que se había trabajado allí, porque empezaba a haber un interés creciente en trabajar sobre esta teoría como marco teórico de trabajos empíricos que empezaban a acercarse a lo que ya se venía trabajando mucho, más desde el análisis discursivo en la Argentina. Diferenciame brevemente teoría del framing de teoría de la agenda setting. La teoría de la agenda setting es una teoría que se inscribe en un paradigma positivista y es una teoría de efectos, donde hay una agenda que en la correlación de fuerzas tiene algún nivel, o está concebida como que tiene algún nivel de influencia sobre la otra. Ese es un aspecto, hago esta digresión, que yo pongo en discusión, que puse en discusión a lo largo de estos 15 años que vengo trabajando con esta teoría, en el sentido de que si bien existen asociaciones entre aquellos elementos que son importantes en las distintas agendas, eso no necesariamente supone que haya una influencia y mucho menos que haya un efecto que explique, digamos, un efecto causal de una agenda sobre la otra. Entonces, algo que yo vengo discutiendo mucho, aunque poca importancia se me ha dado en ese sentido, lo digo porque se me atribuye el acoger críticamente a esta teoría, cosa que no ha pasado en mi caso. O sea, que la conozca mucho no significa que adscriba críticamente a ella. Sí adscribo más a la teoría del framing, que viene de una radicante constructivista, y me parece importante aclarar una cosa. Aun cuando existen muchos trabajos de efecto framing, digamos, hay trabajos empíricos que se hacen en esa línea, sin embargo, la concepción más constructivista del framing lo que plantea es que esta delimitación de los encuadres que se hacen en las sociedades en su conjunto son encuadramientos que atraviesan todo el proceso comunicacional. Entonces son limitaciones para poder acceder a la realidad que tienen todos aquellos
que participamos de este proceso comunicacional, pensada además como una teoría del poder, donde lo que se disputa es ver quién logra instalar de manera legitimada un encuadre, digamos, muy relacionado con la hegemonía, ¿no? ¿Quién logra hegemónicamente instalar un encuadre que se naturaliza en el conjunto? Ahí a mí se me ocurre algo, lo leí de nuevo el libro ahora para la entrevista, lo había leído en su momento, y en todo, en ese campo de teorías, que son como teorías meso, digamos, ¿no? De alcance medio, diría Merton, que está en un sentido macro la ecología de los medios y en un sentido micro las distintas teorías sobre el contenido. No quiero decir ningún nombre de disciplina. Pero yo veo, te pregunto, ¿cómo ves la relación de esas teorías meso, si lo ves así, y la necesidad para mí de que hacer referencia en marcos contenedores como los ecosistemas mediáticos, por poner, y la necesidad para sostener la construcción de un frame o de una agenda, más como lo planteaste vos, más con la perspectiva positivista, la perspectiva constructivista que la positivista, en lugar del análisis de contenido. ¿Cómo ves vos? Breve, te Eh, pido, pero viste, esto es la televisión. sí. Eh, a ver, yo creo que en ese punto el análisis de contenido tiene implicancias distintas en la teoría de la agenda setting y en la teoría del framing. Primero porque el framing sí es pensado como un paradigma comunicacional en el cual se inscriben distintas teorías meso. Ahí sí funciona más esta cuestión de paraguas de otras teorías. En el caso de la agenda setting, tiene una cuestión en términos académicos mucho más hegemónica. ¿Por qué? Porque pretende y procura absorber, no inscribir, absorber a teorías meso dentro de su propio paradigma. Entonces, agenda setting es todo. Entonces, incluso lo que quieren es que el framing forme parte de un segundo nivel de agenda setting, cuando en realidad la discusión allí, el debate fuerte, es que el framing sea una teoría. Ahora, ¿cómo se inscribe como herramienta metodológica el análisis de contenido en una y en la otra? Porque en todas estas hay un proceso comunicacional dentro del cual el textus o uno de los textus son los contenidos mediáticos. Y lo que se plantea por ahí sí más en común entre ambas teorías es que si se necesita una sistematización con corpus grandes de contenidos para poder marcar tendencias en los comportamientos, es necesario aplicar a todas y cada una de las unidades de análisis la misma herramienta o la misma matriz de análisis. Eso, por supuesto, limita la profundización que se puede hacer sobre el análisis de los textos, pero sí permite marcar tendencias y comportamientos que tal vez otro tipo de aproximaciones no lo acogerían como posible. Sí, ahí yo veo un tema que no es para esta entrevista, pero que seguramente seguiremos charlando, porque me sirvió, como lo planteaste vos, me sirvió para ordenar otros aspectos de tu trabajo, así que ya esa parte me interesa. Este, Igual veo que hay como un efecto que sufrimos en distintas disciplinas, como que hay una riqueza en la complejidad de las relaciones de dos teorías que para los que no estamos dentro de ese paradigma nos parecen como versiones conflictivas, que me parece que fue útil tu diferenciación, porque es como de adentro, digamos, ¿no? Viste que de cerca o de cerca, no sé si de adentro, de cerca. Pero como que me quedo con esta sensación, pero ahora en la próxima pregunta lo tratamos medio indirectamente, como quiera, pero mi idea es que sea más indirectamente. Pero digo,
lo que es el complejo mundo de la ecología de los medios, o lo que es el complejo mundo de la semiótica de las mediatizaciones o de la teoría de las mediatizaciones que dicen mediatizaciones, ¿viste? Que hay una corriente europea del norte, una corriente latinoamericana, son como universos diferentes. Nunca te tenés que sentar a trabajar con un ecólogo de los medios. Y nunca te tenés que sentar a trabajar, más allá de que charlemos, nos llevamos bien, discutimos intensamente a veces, con alguien que haga semiótica de los medios o de la mediatización. Eso me parece que es un tema que me gustaría que fuera, que no resolverlo, no avanzar, pero que en estas entrevistas queden claro que hay un aspecto ahí de como de segregación entre parroquias, todas muy macro, ¿viste? De gran extensión. Entonces, pero te llevo a otro tema. El libro, me parece, sigue muy de efecto de servicio. eh, es así, muy agradable leer, uno siente que se está metiendo en un tema complejo y que lo están ayudando y que le da información, tiene mucha bibliografía. Este, y termina con un capítulo muy astuto sobre la necesidad de adaptación de estas teorías, porque pienso que para el framing también empieza lo mismo, a la nueva realidad mediática, ¿no? Que en el libro, que ya es de 2015, 2016, es un libro que tiene ese año que, bueno, me parece que hay que rescatar estos libros que siguen viviendo. Yo supongo que vos seguís recomendando que se lea, yo lo leo y hay muchas cosas. Entonces, vos abrís al final, bueno, ojo que está cambiando las cosas. Y pones como fenómenos, muestras o campo que está cambiando el bloguismo y Twitter. ¿Cómo ves ahora? Si ahora tuvieras que reescribir ese capítulo, ¿qué cosas este, eh, deberían ser iguales, digamos, más o menos? ¿O qué cosas vos ves que se rompió? Hay algo muy interesante en tu pregunta que me dispara a racionalizar algo que vengo pensando hace mucho. Yo creo que una de las principales cuestiones que cambiaría de eso es que allí yo todavía trataba de seguir pensando en qué dirección viajaba la gente, ¿no? Entonces, la discusión era, ya no podemos seguir pensando que la dirección viaja desde los medios hacia los públicos, sino que también tal vez hay que preguntarse en qué instancia o en qué agenda se ubica Twitter. Si Twitter es Twitter de influencers de la agenda política, entonces Twitter va a ser un insumo para los periodistas a la hora de conformar su agenda mediática. O si los blogs tienen mayor influencia porque tienen una inclinación más de derecha o de izquierda, un poco eso trataba de poner en discusión ese capítulo, es decir, pues, tal vez el eje era empezar a preguntarse en cuál de estas tres agendas, la agenda política, mediática y pública, se ubicaba o podía inscribirse las redes sociales. Yo creo que en este momento ya no podemos seguir pensando en términos de esa direccionalidad. Primero, porque yo ya no pienso más en una agenda mediática distinta a una agenda de redes sociales. Para mí hoy esa ecología, o por lo menos si yo pienso solo en el escenario meramente mediático, pienso en el escenario mediático digital, donde todo participa de la misma situación y de la misma correlación después. Y donde lo que está pasando es que hay distintas dinámicas para pujar por la instalación de esa agenda. Uno no podría decir que hoy, usando las nuevas tecnologías, no se esté disputando instalar una agenda para que se hable sobre eso. De hecho, sigue teniendo mucho poder y mucha efectividad política eso. Lo que ocurre es que son distintas las estrategias y la convivencia de agendas en esa disputa por el poder simbólico. Entonces, yo dejaría de pensar en términos de efectos y sobre todo de pensar en términos discretos para distinguir las distintas agendas. Eso yo creo que es una de las principales cuestiones que están pasando. Otra es Es que un ya mundo no trans. podemos, absolutamente, Trans. absolutamente hibridado. Pero además de eso, es
los lugares de poder se desplazaron. En otro momento, y sigue habiendo, y esto es algo lo que yo desacuerdo mucho y quiero enfatizar mi posición en esto, sigue habiendo una insistencia en poner un lugar de demasiado y desmesurado poder a los medios. Yo creo que eso es desmesurado y es un grave error. Primero, porque hay varios motivos que explican la crisis de del sistema de medios en este momento y que por ende tiene implicancias en su pérdida de poder en términos de efectos de agenda. Los medios ya tienen pocos niveles de lectura, digamos, en el consumo de contenidos digitales, el consumo de noticias es en menos del 1% de lo que circula, y ni que hablar en términos generacionales, ¿no? La circulación de contenidos y lo que nos importa pasa por otras mediatizaciones que no son la de los medios convencionales o los medios de punto a masa. Pero además, esta segunda cuestión que me parece muy relevante y se mira poco, es el nivel de sometimiento que tienen los medios a la hora de diseñar su agenda a los niveles de consumo. Entonces, antes, el target del consumidor, o sea, el contrato de lectura que establecían con quien consumía noticias, era un target imaginado, una construcción. Ahora uno puede ver perfectamente quién consume, por dónde consume y qué cosas consume. Y eso se ha vuelto un factor intrínseco a los propios criterios de noticiabilidad que se deciden en las redacciones. Entonces ya no se puede seguir diciendo que los medios son los que inician una agenda que buscan instalar, sino que los medios rediseñan su agenda en función de los niveles de consumo, sobre todo para asegurar y continuar eso. Sí, ahí lo estás comentando en este momento y te escucho como con firmeza, ¿no? Como certeza de cómo están funcionando las cosas. Y para cerrar la entrevista, me gustaría hacer una reflexión, o que vos hicieras una reflexión sobre por qué ese nivel de certeza, que no discuto ahora, es tu nivel, digamos, ¿no? Y además es un... o cómo convive ese nivel de certeza con dos fenómenos que para mí son centrales en el ecosistema actual mediático y político, que son la incertidumbre y la sorpresa. O sea, nadie sabe por qué ganó Milei, se está investigando, y nadie sabe qué va a hacer Milei mañana. Bueno, cuando esta entrevista se vea en algún momento posterior a que la publique, lo voy a publicar ahora, Milei tal vez ni exista, así como opción política. Entonces, digo, como para terminar la charla con tu palabra, ¿cómo conviven? ¿O no hay incertidumbre y sorpresa? ¿Cómo convive? Si no la hay, ¿por qué se puede decir que la hay? Y si la hay, ¿cómo convive con eso de que una investigadora académica compleja, sofisticada, cuando expone con certeza? ¿Se entiende la cuestión? Sí, sí, Lo claro. hemos A charlado ver, ya. la certeza que yo creo que puedo tener en este momento es porque hablo sobre el poder de la agenda desde investigaciones actuales, ¿no? Donde fui siguiendo, repensando esto. Y la investigación a la que por ahí me referiría en este momento no es solamente la que he hecho sobre redes. En los últimos 2 años y medio participamos con un grupo de 20 investigadores e investigadoras de la Argentina en un proyecto de investigación donde analizábamos lo que pasaba en las rutinas de los periodistas de distintos medios digitales de varias ciudades de la Argentina, lo que pasaba con los contenidos mediáticos respecto de lo que es el fenómeno de la desigualdad en el escenario comunicacional o mediático comunicacional, y también lo que pasaba con la instancia más de consumo y recepción de esos contenidos mediáticos. En el caso de las rutinas, claramente había una confirmación por parte de las distintos roles que se cumplían en los medios por parte de los periodistas, donde ellos lo que admitían era que había una tremenda
una tremenda dependencia de los datos de consumo para ver cómo se diseñaba y cómo se repensaba esa agenda. Incluso hay una distribución no solamente de canales, sino de tipo de información que circulan y que además exceden a la home. Digamos, hay redacciones paralelas a la home. No toda la información está en la home, porque además no alcanza, ¿no? Entonces, esa certeza la constaté con más de 50 entrevistas que hemos hecho a distintos periodistas, donde puntualmente, no solamente la importancia sobre el consumo, sino también lo que se llama el lenguaje SEO, digamos, que está muy dependiente de la optimización del searching en los buscadores, también adaptaban no solo los criterios de noticiabilidad, sino el tipo de registro que tienen las notas para poder optimizar esas búsquedas y esa ubicación en los buscadores. Entonces, respecto de la dependencia mediática que mencionaba recién con tanta certeza, me parece que con estas En los entrevistas lo hemos periodistas podido lo constatar. registrás. En los periodistas se registra claramente, en los periodistas, Eso en los es. directores de medios, en distintas ciudades del país. En NOA, NEA, Centro, Sí, Cuyo sí, sí. y Patagonia. Sí. O sea que en todos este patrón se confirmó. La cuestión del consumo, que lo pudimos ver en distintos grupos focales que hicimos, 6 en AMBA, 3 en Patagonia, 3 en Cuyo y 3 en NEA, también pudimos ver, más que la sorpresa, una cuestión que tenía que ver con lo que nosotros entendemos como desconfianza de los medios, pero que excedía la simplificación de la desconfianza mediática. La gente no dejaba de consumir noticias, no dejaba de saber cuáles eran las noticias, pero los medios no eran ni el único canal de ese consumo, ni era el canal más confiable, con lo cual hay permanentemente más de una pantalla o más de una fuente a la vez, y en gran medida esa segunda fuente o tercera fuente funcionan como chequeo de algo a lo que no se le termina de creer. Y no solamente eso, sino que los niveles de polarización que nosotros estamos observando en la Argentina, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito mediático, hacen que no solo se descrea de los medios, sino que los niveles de hostilidad mediática vayan aumentando. Quiere decir que nosotros vemos las coberturas mediáticas como si estuvieran jugando a favor del enemigo. Y esa es una de las principales cuestiones que nos hace desconfiar, ¿no? Entonces, estos elementos son los que hoy por hoy a mí me llevan a confirmar esta desconfianza propia respecto del poder que pueden seguir manteniendo los medios para disputar una agenda donde ya difícilmente son los que mandan. Más aún con el poder político que vos estás, con la configuración actual del poder político, que era lo que vos planteabas en términos de incertidumbre. Yo creo que los medios están como yendo detrás de una agenda que está pasando por otro lado. Bueno, te agradezco, me parece que queda así. Hay un tema, pero si lo puedes decir brevemente, porque se nos termina el tiempo A de ver. veras. Este libro está prologado por el gran Maxwell Malcolms, que es un tipo que se define como periodista. Yo creo que alguna vez hemos discutido este tema, pero me gustaría una última reflexión para terminar sobre ¿es el mismo sistema escritural el académico que el periodístico? Si es el mismo, ¿es mejor que sea así? Si no es el mismo, ¿habría que tratar de que converjan o habría que mantener sus especializaciones? Es un tema complicado en un momento trans, hablar de especializaciones, pero viste que yo soy un tipo medio conservador en esas cosas, me siguen preocupando. No, yo creo que a mí también me preocupa muchísimo. Eh, Creo que en la academia cada vez nos hemos ido volviendo más crípticos erróneamente. Yo creo que ha sido muy desacertada esa decisión y no siempre una decisión consciente y voluntaria. También los sistemas académicos de los cuales participamos nos fueron llevando a eso. Hay mucha tiranía por parte de esos sistemas con los cuales somos evaluados y hay muchas dificultades para saltar a un registro que sea más popular, ¿no?
me gustaría decirle popular, y digo popular porque tiene que ver con lo que fue todo mi trayectoria profesional docente. Y yo creo que algo que me ha pasado en mi trayectoria profesional, desde los 19 años que trabajo, que empecé como preceptora en una escuela y luego fui docente en escuelas de segundo cordón del conurbano, algo que me enseñó ese trayecto fue a poder hacer una operacionalización didáctica y que recayera en mí el esfuerzo de que aquello robusto y complejo pudiera ser comprensible para todos y todas. Ese fue, creo, uno de los principales desafíos, y es algo que en mi doble trabajo de académica y periodista, o mi triple de académica, periodista y docente, trato permanentemente de conjugar como un desafío que cae sobre mí, de que si no entiende el otro es un problema mío. Y luego Sí, también de poder tener ubicuidad de qué registro se requiere en cada momento. ahí me agregaste un tercer nivel, me parece que está en juego, no lo vamos a resolver ahora, vos lo planteas muy bien en términos de tensiones. Una cosa es si entiendo bien lo que decís, una cosa es la cuestión de la difusión general del saber producido por lo científico. Otra cosa, un tercer nivel, es el educativo, ¿no? El de la difusión operativa del conocimiento científico. Y un tercer nivel es que los científicos, cuando hablen entre sí, que no pueden evitar hablar entre sí, se sepa de qué están hablando, digamos. Y a mí me parece, ¿no?, que esa complejidad es la que tiene que pasar al aula o a lo que sea el nivel educativo que se trate, y a la operación general, cultural, popular, política. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Espero que hayas estado cómoda y espero que a los suscriptores del canal les guste la entrevista como a mí me gustó hacerla, y creo que es su resultado. Nos vemos. Muchísimas gracias a vos, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Gracias.